la unidad número 2, porque la unidad número 2 yo les comentaba que era un poquito más larga que la unidad número 1. Así que el módulo 3 es parte de la unidad número 2 y esta es nuestra cuarta clase, hoy lunes 6 de julio, porque recuerden que el mes anterior solo tuvimos 3 porque hubo un lunes que era feriado y el otro lunes tenían inglés, ¿ya? Así que recordando un poquito lo que hemos visto, que en realidad no ha sido tanto, sino que comenzamos con nuestra unidad número 2, donde estábamos viendo el género lírico, donde estamos viendo los poemas, que en la primera clase vimos Todos somos especiales, y luego trabajamos efectivamente la receta para hacer un poema, y además ampliamos vocabulario donde trabajamos estos 3 conceptos que sí aparecían en los poemas que tenían que leer para hoy día, ¿sí o no? Aparecieron algunos conceptos de los 3 que trabajamos, que era frondoso. ¿Cuál era el otro? ¿Se acuerdan cuál era el otro concepto? Salpicar. Salpicar, bien. ¿Y Anita, el otro? ¿Te acuerdas? Tenemos frondoso, salpicar, y el otro, ¿cuál era? Cuando uno espera. Paciente. Paciente. Ya esos 3 conceptos los trabajamos, recordamos qué significaba, donde ampliamos nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque venían en los poemas que tenían que leer ustedes de la página 100 a la 105. ¿Cuál era el primer poema que tenían que leer, chiquillos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama el primer poema? Canción de risa y de llanto. Canción de risa y llanto, muy bien. El segundo poema, Lucas. Estado de ánimo. Bien. Tercer poema, Bastián. Bastián, ¿cuál era el tercer poema? A la plaza. Bien. Cuarto poema, Francisca. ¿Cuál era el cuarto poema? Ah, lo estoy pillando si es que están atentos. Si está el libro, está el cuaderno. ¿Cuál era el cuarto poema? Se nos fue la Francisca. ¿Dónde está la Francisca? La casa sobre el mar. Esperemos, Lucas, esperemos a la Francisca. Francisca, el cuarto poema, ¿cuál era? ¿Cómo? ¿Cuál era el cuarto poema que tenían que leer? Algo de la casa sobre el mar, algo así. Excelente, sí, bien. Quinto poema, Josefa. ¿Cuál era el quinto poema? Justo detrás de mi casa, bien. ¿Y Noelia? ¿El sexto poema cuál era, Noelia? Canción de pescadores. Canción de pescadores, muy bien, chiquillos. Esos eran los 6 poemas que ustedes tenían que leer. Pero además, antes que nosotros termináramos la clase pasada, que fue hace 2 semanas atrás, nosotros dijimos que esta clase se centraba en algo bien especial que tenía que ver con el género lírico. Y se centraba en el estado de ánimo. ¿Sí? ¿Cómo le llamábamos al estado de ánimo en el género lírico, chiquillo? Emociones. ¿Ah? Emociones. Las Emociones. Las emociones, muy bien. El Maxi también había respondido, pero lo escuché muy encima, no lo escuché bien, ¿ya? Las emociones, que eso tenía que ver con el temple de ánimo, que lo decía el género lírico, era la emoción que me estaba transmitiendo el poema. Y si yo les preguntara, chiquillos, ¿pudieron identificar cuál era la emoción que decía cada uno de los poemas? ¿Yo podía identificarlo o tendría que volver a leer, estar detalladamente más ahí presente en la lectura que hago? ¿O en alguno se me hizo más fácil reconocer? Ahí llegó la Martina. ¿Se me hacía más fácil o no en alguno? ¿O era muy difícil reconocer, chiquillos, el temple de ánimo, que son la emoción que me está transmitiendo el poema, la emoción? ¿De qué se trata? Más de qué se trata la emoción principal que tiene el poema. Habían algunos que tenían 2 emociones, algunos solo una, y otros podían tener 2 o más emociones, ¿eh? Por ejemplo, si yo les digo el poema que se llamaba Estado de ánimo, ¿puedo reconocer solo una emoción o puedo reconocer 2 emociones que ahí están claritas?
¿Cuántas emociones puedo reconocer yo ahí en ese poema, en el estado de ánimo? Si yo observo el poema, chiquillos, ¿quién me puede responder? 4, ¿Isidora? 4, ¿4 o 2? 2. 2, ¿no es cierto? Exactamente, 2 emociones, y están claritas, porque ahí el poema decía lo que le hacía reír y lo que hacía llorar. Entonces ahí yo tengo 2 emociones, la felicidad y a lo mejor la tristeza, ¿no es cierto? Ahí tengo 2 emociones, clarito. Ya, miren, para comenzar la clase de hoy, porque miren, nuestra clase se va a dividir en 2 partes. La primera parte vamos a revisar los 6 poemas que tenían que leer y van a tener que responderme unas preguntitas, pero al tiro, en su cuaderno, yo los voy a esperar un ratito y vamos a responder. Y la segunda parte la van a responder en la casa, ¿ya? Que es lo que va a quedar ahí pendiente del último poema, porque el último poema, que se llama Canción de Pescadores, esa la van a trabajar directamente en la casa, ¿ya? Entonces, díganme, Lucas. Sí, estamos en la casa. ¿Cómo, Lucas? Que ya estamos en la casa. Sí, pues, pero es tarea para la casa, pues no aquí online. A eso me refiero, por Lucas. Ya, vamos a presentar lo que tengo aquí, chiquillos, y el Lucas me dice si se ve o no, ¿ya? Lo que vamos a trabajar. Esta guía, quiero que me pongan atención acá, está en Lirmi. Yo ya la subí, la dejé lista ayer en la plataforma. Pero la primera parte la vamos a trabajar aquí. Y la que dice actividades para la casa, que en realidad todos lo están haciendo ustedes de su casa y yo de la mía, esa va a quedar de tarea, ¿ya? Y lo que vamos a revisar va a ser esto que tenemos acá, ¿sí? Para recordar un poquito y para yo cerciorarme efectivamente si leyeron los poemas o no, ¿ya? Lucas, ¿se ve la pantalla que estoy compartiendo? Sí. Ya, bien. Entonces, pónganme atención acá, chiquillos. Lo que nos había quedado nosotros, que tenían que leer los poemas que estaban de la página 100 a la 105 y eran estos 6 poemas. Canción de risa y llanto, estado de ánimo, a la plaza, la casa sobre el mar, justo detrás de mi casa y canción de pescadores. ¿Ya? En relación a eso, nosotros, ¿se acuerdan que hablamos que los poemas era un mundo de emociones y nos estábamos centrando en el temple de ánimo? ¿Quién de ustedes me puede leer el cuadrito que está ahí? Yo lo voy a agrandar para que lo vean bien. ¿Y quién me dice que lo puede leer? Para que... Yo, Lanita. Yanita, para que recordemos. El poema, un mundo de emociones. La naturaleza produce distintas emociones que pueden ser expresadas a través de distintas artes, como la pintura, una danza y también un poema. En un poema, la emoción que el hablante lírico nos quiere entregar en su escrito se denomina temple de ánimo. Excelente, gracias Anita. Ya como lo que estábamos recordando, porque esto lo vimos la clase anterior, sino que estamos recordando un poquito. Ahí clarito nos dice la Anita, efectivamente lo que nos leyó esta información de acá, que la naturaleza efectivamente nos puede provocar distintas emociones, ¿sí? Y yo les tengo una pregunta antes que avancemos. Los 6 poemas que vimos nosotros, ¿de qué habla? ¿En qué se están inspirando, chiquillos? Que yo lo acabo de decir. En las emociones. sí, en las emociones, pero para sentir esas Templo de emociones. ánimo. ¿En qué? Templo de ánimo. Sí, sabemos que es el temple de ánimo, que son las emociones. Pero ellos en qué se están inspirando, chiquillos, sabemos que nos están produciendo y nos están diciendo emociones, pero ¿en qué se están inspirando? Que aquí La lo naturaleza. en la naturaleza, excelente, muy bien Camila, ¿ya? En la naturaleza, si nosotros tendríamos que decir, ¿qué tienen en común los 6 poemas? ¿Qué habla de la? ¿De qué habla, chiquillo? De la naturaleza, como dijo ahí la Camila. En eso se están inspirando los 6 poemas, ¿ya? De la naturaleza, como yo les decía. Esperemos un poquito que hay alguien que quiere entrar. Ahí está el Santiago. Apareció el Santiago. ¿Ya? Entonces,
yo les decía que el estado de ánimo, más que el estado de ánimo, sino que la emoción que nos está indicando el hablante lírico se llama temple de ánimo. O sea, cuando nosotros, chiquillos, reconozcamos la emoción que está en el poema, estamos hablando ¿de qué? Del temple de ánimo en el género lírico. ¿Ya? ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna duda? Primera actividad que van a hacer. Van a observar, escúchenme, esta pintura, porque hasta las pinturas a uno le producen cosas o sentimientos. ¿Ya? Miren. Van a observar, que voy a bajar ahí un poquito, esta pintura que se llama El Crepúsculo de Venecia, del pintor de Claude Monet, y van a responder la primera pregunta. ¿Qué emoción te produce? Mírenla un ratito, sí, porque si yo no la miro no me va a producir nada, ¿ya? Y la van a escribir la pregunta en el cuaderno. Entonces, en el cuaderno van a colocar fecha de hoy, 6 de julio del 2020, y desarrollo clase número 4. ¿Ya? Rapidito. Van a ver la imagen, que yo les dije que es una pintura del Crepúsculo de Venecia, así se llama, del pintor Claude Monet, y van a responder esta pregunta. ¿Qué emoción te produce? ¿Sí? Rapidito. Un minutito. ¿Quién me habla por ahí? Espérenme, chiquillo, que voy a permitir la entrada a algunos que se salieron. ¿Sí? Recuerden, cuaderno, lunes 6 de julio del 2020, desarrollo clase número 4. ¿Pero se escribe la pregunta? Sí, pueden escribir la pregunta y la respuesta, o si no, colocan desarrollo nomás y escriben la respuesta. ¿Ya? Después lo modifican y lo arreglan ustedes, pero para que sea corto y preciso. No es necesario que ahora sea respuesta completa, sino la emoción que les provoca o que les produce al ver esta pintura que se llama El Crepúsculo de Venecia. Yo también voy a responder la mía. ¿Ya? ¿Están? Yo ya respondí la mía. Es solo la primera emoción que se les viene a ustedes, chiquillos, a la cabeza. Y la escriben, rapidito. La primera, solo la primera. ¿Qué emoción les produce, les provoca al ver esta imagen? ¿Ya? ¿Estamos? ¿Terminamos? Listo. ¿Sí? Ahí la Francisca, la Camila, la Noelia, las Camilas, el Agustín, la Isidoras, Santiago. Listo. ¿Están listas? ¿Todas? ¿Todos? ¿Todos? Listo. ¿Todes? Listo. ¿Sí? Santiago, No. el que ingresó hace poquito, Santiago. No, aún no, tía. Ya. Santiago, recuerda colocar la fecha de hoy en el cuaderno, desarrollo clase número 4. Y responder, el Víctor dijo que estaba listo. ¿Qué emoción o emociones, porque a lo mejor me provoca una emoción, o a lo mejor me provoca más de una emoción, te produce esta pintura que se llama El Crepúsculo de Venecia, de Claude Monet? No, es Monet, Monet. Chicos, yo le hago una consulta cuando ustedes, mientras que esperamos que el resto responda, cuando ustedes a veces van a la playa y ven la puesta de sol, ¿les provoca alguna emoción? ¿Qué les provoca? Sí, ¿Sí? a mí me produce felicidad porque me gusta ver eso. Ya, bien, bien, A Santiago. mí felicidad y tranquilidad, A mí igual tranquilidad, como relajo. porque es muy bonito. Exacto. O cuando uno observa cualquier otra cosa, algún paisaje en específico, chiquillo, le provocan emociones. Y eso efectivamente le llamamos temple de ánimo, la emoción que nos provocan ciertas cosas, sobre todo en el género lírico, cuando estamos viendo poemas. Ya a mí con el atardecer me da sueño y me siento demasiado Ya, relajada. eso, te relaja. Bien, excelente. Ya, chiquillos, ¿terminamos? ¿Sí? Santiago, el resto, Sí, el terminé. Ariel,
El Matías, Sí. Fernando, Bastián, ¿terminaron? ¿Sí? Ya, chiquillos. Entonces, en relación a esta primera pregunta, ¿qué emoción te produce? Yo les voy a preguntar, por ejemplo, al Ariel. Ariel, al observar la pintura El Crepúsculo de Venecia, ¿qué emoción o emociones te provoca, Ariel? Me produce felicidad y tranquilidad y sueño, por alguna razón. Ya, bien, bien, Ariel. Santiago, ¿a ti? A mí me produce felicidad y sí, es como sueño, es raro. Como un relajo, ¿no? Bien. Francisca, ¿a ti? ¿Qué te provoca? ¿Qué emoción te provoca? Me provoca alegría, creatividad y emoción. Ya, excelente. Bien. Noelia, ¿a ti, Noelia? ¿Está la Noelia por ahí? No, no está la Noelia, sí. A la Isidora Guerra, ¿a ti qué te provoca? Tranquilidad. Ya, bien. A la Camila Garrido, ¿qué te provoca a ti, Camila? Felicidad, tranquilidad y satisfacción. Ya, bien, bien. A la Isidora Sepúlveda, ¿qué te provoca a ti, Isidora? Tranquilidad. Ya, bien. Lucas, ¿a ti? Lo mismo que la Isi. ¿Lo mismo? ¿Y cuál era lo mismo que dijo la Isi? Tranquilidad. Ya, pues te estoy preguntando a ti por Lucas, ¿viste? Dime, tranquilidad. Ya, excelente, bien. Y a ver, uno más. Benjamín, el Benjamín Helve está por ahí. Benjamín, ¿el Benjamín está o no? La Agustina, ¿alcanzó a hacer la actividad, Agustina? ¿Alcanzaron Ya, todos? que Agustina, me, fue- dime, Agustina. que me había ido el internet. Sí, sí, me comentaron. ¿Alcanzaste a hacer la actividad? Mira, tienes que ver esta pintura, que es de el pintor Claude Monet, que se llama Crepúsculo de Venecia, y tienes que escribir en tu cuaderno qué emoción te produce. ¿Ya? Ok. Ya, bien. ¿Se dieron cuenta los que respondieron que hay algunas emociones que se repiten? Por ejemplo, la alegría, la tranquilidad, el relajo, ¿no es cierto? De ver. ¿Qué creen ustedes que genere, qué cosa principal de la pintura nos puede generar esta emoción, chiquillos? ¿Serán los colores? ¿Qué creen Los ustedes? colores. ¿Puede ser los colores? ¿Qué más puede ser? El lugar. El El paisaje. lugar. Ya bien, Leonardo, el lugar, porque es Venecia, porque ahí dice Crepúsculo de Venecia. ¿Qué más puede ser? El paisaje. El paisaje, excelente. Ya, chiquillos. Entonces, vuelvo a repetir. Cuando nosotros hablamos en el género lírico, y llevando esto a los poemas, porque ya nos dimos cuenta que efectivamente todos nos provocan emoción, hasta cuando nosotros vemos una foto antigua, nos provoca alguna emoción, ¿ya? La pintura, la escultura, las fotografías nos provocan emociones. Entonces, en los poemas, cuando vienen escritos efectivamente la emoción o la emoción que nos quieren transmitir, le llamamos temple de ánimo. Cuando efectivamente el hablante lírico nos entrega la emoción del poema, estamos hablando del temple de ánimo para que no se olvide. ¿Ya? Entonces, sigo avanzando, mire, pónganme atención acá. Luego ustedes tenían que leer los poemas que ya dijimos de la 100 a la 105 y vamos a responder estas preguntas. ¿Ya? Y quiero que me pongan atención acá. Pueden colocar desarrollo, son 5 preguntas. Ya, coloquen desarrollo para que no se demoren tanto en escribir y responder. Y la responden así rapidito. Si ustedes quieren ordenar, después ordenan, porque todo esto, la guía está en LIRMI para que les quede más ordenadito el cuaderno. ¿Ya? Entonces, miren, primera pregunta. Y la primera pregunta tiene que ver del texto 1. Y el poema número 1 se llamaba Canción de risa y llanto. ¿Con qué llora y ríe el hablante? Porque ahí queda clarito.
¿Con qué llora y ríe el hablante? Recuerden que el hablante lírico es la voz o este personaje que nos está contando el poema. ¿Con qué llora y ríe el hablante? Si quieren pueden subrayar en el mismo libro o destacar, porque ahí sale clarito con qué ríe y con qué llora. ¿Ya? Respondamos, yo también voy a responder. Chiquillos, pueden mencionar dos de cada uno, ya para que no sean tantas, porque llora con hartas cosas y ríe con hartas cosas, entonces pueden mencionar dos del poema, dos con que ríe y dos con que llora, ¿ya? Para que no les sea muy largo, ¿sí? Miren, y voy aquí a modificar. Menciona, aquí voy a escribir, ¿ya? Menciona dos de cada una. ¿Y qué quiere decir dos de cada una? Con dos que llora y con dos que ríe, ¿ya? Porque si no vamos a tener que escribir todo el poema, porque llora y ríe con hartas cosas. Ustedes eligen ahí. Tía, Dígame. tengo que escribir una estrofa, digo, un verso de cada uno de los que ríe y llora o No, uno y mira, uno. ¿qué tienes que hacer? Tienes que escribir con qué llora y ríe el hablante. O sea, qué cosas lo hacen llorar y qué cosas lo hacen reír que están aquí en el poema. Dos de cada una. Dos con que ríe y dos con que llora. ¿Ya? Ah, ya. Solo dos. Porque si no vamos a tener que escribir el poema entero. Ya, yo tengo las mías listas. Recuerden que pueden marcar o subrayar el mismo libro y o después lo traspasan al cuaderno, ¿ya? Estamos en el primer poema, chiquillos, en el canto de risa y de llanto. ¿Se dan cuenta que el título me indica de qué trata el poema? ¿Sí? ¿Ya? ¿Listo? ¿Terminaron? No, Vamos, vamos, rapidito, rapidito. Recuerden que pueden subrayar por mientras el libro o destacar y después lo pasan al cuaderno. Listo. Ya, bien. Revisamos, ¿estamos listos, chiquillas? Las Isidora, las Camila, las Valentina, la Agustina, Sí, el Ariel, el Benjamín, el Felipe, el Maximiliano, el Leonardo, la Sofía, la Josefa, el Víctor está listo, bien, la Valentina también, También yo también, tía. bien, excelente. Ya, También. revisamos. La Camila, ya Camila, dime tú una, ¿con qué llora el hablante en el poema? ¿Y a cuál de las dos? La Camila Guerra. ¿Está la Camila por ahí? La Camila Guerra está por ahí. tía, no hay Sí, ninguna tía, y Camila. Garrido. ¿Están las dos? ¿Está la Camila Garrido y Camila Guerra? ¿Sí? tía, una es Camila Garrido y la otra es Isidora Guerra. Ay, perdón, me confundí. Ya. Gracias. La Camila Garrido entonces. Ya Camila, tú, Garrido. Ya. Ríe con el cielo, ¿Ya? ¿Y llora con qué? con la lluvia. Ya, bien, excelente. Ahora la Isidora Guerra. La Isidora, Ríe, ríe cuando ve las estrellas y llora con los truenos. ya, excelente. Bien, yo también escogí esa. A ver, uno de los chiquillos. Bastián. Bastián, ¿Qué? dime una con que ríe y una con que llora. De las que escogiste tú. Llora cuando ve la tierra enfermar. ¿Ya?
y le puse ríe junto a un árbol. Excelente, ya, bien, muy bien. ¿El Felipe? ¿Felipe está por ahí? ¿El Felipe está por ahí? Llora cuando ve la tierra enfermar ¿Ya? y ríe con el cielo. Ya, bien. Con el azul del cielo, ¿no es cierto? Excelente, bien. ¿Alguien más que quiera compartir, chiquillo? No. ¿No? Yo. Santiago no creo. Anita, ya, Anita, tú. El hablante llora cuando truena ¿Ya? y florece y con el cielo. Ya, bien. Ya, yo les voy a decir la mía. Yo puse llora cuando ve la tierra enfermar y ríe con el cielo azul sobre el mar. ¿Ya? Dos cositas. Entonces, ríe y llora. Y si yo les digo, chiquillo, ¿cuál es el temple de ánimo de este poema? ¿Y se acuerdan lo que era el temple de ánimo? ¿Qué era el temple de ánimo? ¿Las qué? Emociones. Las emociones, excelente. Bien. Entonces, ¿cuáles son las emociones de este poema? ¿Son uno o dos? Son dos. Son dos, Francisca. ¿Y cuáles son? Feliz y tristeza. Ya, bien. Alegría, felicidad y tristeza, ¿no es cierto? Ya, bien. Segunda pregunta. Y aquí nos vamos a ir al poema número 2, estado de ánimo, ¿ya? Poema número 2, chiquillo, de la página 101. ¿De qué estados de ánimo se trata este poema? ¿De qué estados de ánimo se trata este poema? Y ahí hay que poner harta atención. ¿Por qué? Quiero que me pongan atención ahí. ¿Por qué hay que poner harta atención? Porque no me está diciendo de manera explícita cuál es el estado de ánimo, sino que me lo está diciendo a través de otro tipo de lenguaje y comparando ciertas cosas. Está utilizando el lenguaje figurado. ¿Se acuerdan que hablamos del lenguaje figurado? Entonces, a través del lenguaje figurado, él está diciendo cómo se siente y cuáles son los estados de ánimos que tiene. ¿Ya? Entonces, ¿de qué estados de ánimo se trata este poema? Y ahí hay hartos estados, pueden colocar uno solo o pueden colocar dos, el que ustedes reconozcan, ¿ya? También voy a escribir el mío. ¿Sí? ¿Lograron colocar algunos, chiquillos? Sí. ¿Sí? ¿Quién terminó ya? Yo. Ya, bien, bien, bien. Esperemos un ratito a ver si el resto termina. ¿De qué estados de ánimo se trata el poema? Pueden mencionar solo uno, chiquillos, ¿ya? Ya. Tía, ¿era un animal? Puedes colocar un estado o puedes colocar dos, porque a lo mejor podemos reconocer solo uno o puede que tenga más de un estado de ánimo, ¿ya? Porque Gracias. las estrofas nos están mencionando distintos estados de ánimo, o puede que alguno se repita, ¿ya? ¿Ya? Bien. ¿Estamos? Francisca, Josefa, Anita, la Camila Guerra, la Isidora, no, Camila Garrido, Isidora Guerra, la Noelia, la Martina. ¿Estamos, chiquillas? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Listo? Revisamos entonces. ¿Quién me quiere compartir esa respuesta? ¿Quién quiere compartir? ¿Quién es el yo? ¿Quién es el yo? Díganme, díganme. El Maxi Vivero. Ya, Maxi, dime.
Ya, Maxi. ¿Qué Melancolía. Ya, bien, excelente, melancolía, muy bien. Ahí tenemos un estado de ánimo. ¿Qué puso otro chiquillo? Muy bien, Maxi. ¿Qué más? Yo, tía, ¿Quién es el yo? Tienen que decirme nombre porque no los veo. el Martín. Ya, Martín. Dime, Martín. La tristeza y el desánimo. Se me lengua la traba. Ya, tristeza y como decir Desánimo. ¿o no? ¿Ah? Me dijiste que era tristeza y el otro, algo que tiene que ver con el ánimo. Desanimado. Desanimado. ¿Sí? Yes. Ya, excelente, muy bien, excelente, bien. ¿Alguien más? Francisca, Yo, ya. Santiago, dime. tristeza. Tristeza, ya, bien. Melancolía, tristeza. Eh, ¿Quién más quiere compartir? Porque son ¿Quién más quiere compartir? La Isidora, la Camila, el Felipe, la Agustina. ¿Quién más? Nostalgia. Nostalgia, bien. Excelente, muy bien, chiquillos. ¿Qué otro más? ¿Alguien más que pueda? Felicidad. Felicidad, ya, bien. Paciencia. Paciencia, sí. Pero miren, de todo lo que ustedes me dijeron, están súper bien porque sí, efectivamente, eh, son los estados de ánimo que se está tratando el poema. Pero si yo tuviera que englobarlo en uno solo, de todos los que ustedes me dijeron que están bastante bien, que estoy permitiendo aquí la entrada de alguien, ¿cuál sería el principal si yo vuelvo a leer el poema? Y que uno de ustedes, emoción, bien, Víctor, sí, bien, pero si yo lo englobo en solo uno, y que uno de ustedes los dijo, tristeza, la Confusión. ¿Ah? Isidora, Confusión. puede ser, pero más que la confusión, es un estado de ánimo, porque la confusión a veces no es como un estado de ánimo, ¿ya? Si lo tuviera que englobar en uno solo, y que uno de ustedes lo mencionó. Angustia también, Maura. Tristeza. Melancolía. ¿Quién dijo melancolía? Yo, el En- Maxi Rivero. Maxi, exacto. Si yo tuviera que englobar en uno solo, todos los que ustedes dijeron están súper bien. Pero si yo lo englobo en uno solo, en uno principal, la emoción que más se repite aquí en las estrofas y en los versos, chiquillos, es melancolía, ¿ya? Porque está recordando y está además diciendo cómo se siente hoy en día este hablante, esta persona, este personaje que aparece aquí en este poema. Entonces, como melancolía, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque a veces que se siente bien, a veces que se siente mal. Y lo que utiliza este poema central son las figuras literarias, porque se está comparando su estado de ánimo con distintas cosas, con montañas, con acantilados, ¿no es cierto? Con manantiales, con lagunas, etcétera, ¿ya? Entonces es melancolía, ¿sí? Pero está súper bien todo lo que dijeron el resto, ¿sí? Ahora, yo lo voy a escribir aquí, ¿ya? Pero vamos a escribir el principal. Bien, melancolía, ¿sí? 3. Y nos vamos al poema número 3. ¿Cuál era el poema 3? A la plaza. ¿Sí? Y esta pregunta es súper fácil. ¿Qué juegos se practican en la plaza? Y ustedes tienen que responder, chiquillos. ¿Qué juegos se practican en la plaza? Según lo que sale en el poema. Y el dibujo también me muestra cosas. ¿Qué juegos se practican? Un columpio. Ya, bien. Resbalín. El resbalín, sí. ¿Pero qué más? ¿Qué más iban a hacer los niños? Correr. Ya. Cantar. Cantar. ¿Qué más? Cantar. Cantar. Muy bien, excelente. Ustedes mismos ya respondieron, chiquillos, así que comiencen a responder en el cuaderno.
¿Qué juegos se practican en la plaza? Y hay uno más que dice, ¿qué van a hacer? Tirar globos. Y otro más, Volar. volar. Sí, ¿Volar? sí. Pero, ¿cómo un niño puede volar? Escuchen, dice volar. ¿Y qué compara con volar cuando yo me subo a qué cosa? El columpio. Al Oh, columpio. un columpio. Exacto, ¿ven? Al columpio. Si cuando uno lee más profundamente el poema se da cuenta. Porque él compara. ¿Qué compara? ¿Con qué compara el columpio, chiquillo? ¿Con qué compara el columpio? El poema lo dice. ¿Con qué compara el columpio? Con volar alto. ¿Pero volar alto como qué? Como un pajarito. Como un pajarito, eso, muy bien, ¿ven? Se dan cuenta cuando uno se centra más en el poema, se da cuenta y entiende algunas cosas más. A veces no solo con la primera lectura logro entender. Cuando vuelvo a repasar, ya entiendo más. ¿Listo? ¿Respondieron entonces o no? ¿Sí? Porque respondieron al final todos aquí en forma oral. Dijimos que a la plaza íbamos a cantar, saltar, volar, correr, jugar con el columpio, con el resbalín, ¿sí? Ustedes mismos lo nombraron, ¿ya? Cuarta pregunta, o pregunta número 4, y voy al texto número 4. ¿Y cuál es el texto número 4? La casa sobre el mar, ¿ya? Y aquí quiero que me pongan atención porque esta pregunta es un poquito más difícil. ¿Por qué el hablante señala que la niña debe cerrar los cristales? ¿A qué se refiere cuando Se entra la gaviota. Espéreme, Santiago. ¿Con qué, cuando el hablante dice cerrar los cristales, a qué se refiere con cerrar los cristales? Cerrar la ventana. Ya, cerrar la ventana que Santiago lo había dicho también hace poquito, pero se escuchó lejano, ¿ya? Muy bien, Anita y Santiago. Entonces, ¿por qué el hablante señala que la niña debe cerrar los cristales? Y dijimos que cerrar los cristales, Leonardo, era cerrar la ventana. ¿Por qué tiene que cerrarla? Y ahí el texto me lo dice, ¿eh? Porque su casa se puede mojar y pueden entrar aves y eso. Ya, bien. Respondamos ahí, rapidito. Hay algo en específico que dice ahí, clarito. Ya, se pueden entrar la gaviota. Exacto, bien, sí. Recuerden responder en el cuaderno, pues chiquillos. Ya sabemos que cerrar los cristales se refería a cerrar las ventanas. Pero además me pregunta, ¿por qué el hablante señala que la niña debe cerrar estos cristales, o sea, la ventana? Y ahí clarito nos dice por qué. ¿Sí? Porque Ya la casa está respondieron. en el mar. Ya, bien, muy bien, Porque Camila. no es como la normal, no es como una casa normal. Ya, sí, porque se podían entrar, como dijeron por ahí, las Gaviotas. Y gaviotas. también porque se puede salpicar con el mar. Excelente, muy bien, que también lo dijo la Camila, que podría entrar el viento, ¿sí o no? Ya, muy bien, chiquillo, excelente. O sea, me doy cuenta que sí están leyendo el poema. Y el último poema, última pregunta, mírenme. Texto número 5. Y este es el poema Justo detrás de mi casa, que está en la página 104. ¿Cuál es el tema principal de este poema? Uy, ese es fácil. Detrás de mi casa. Yo sé. Cerremos boquita, cerremos. Recuerden responder en el cuaderno, de ahí yo les voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Cuál es el tema principal de este poema? ¿De qué se está hablando en este poema? Del bosque. Del bosque. Que les dije que me respondieran que... Para que los otros también puedan responder, pues chiquillos. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿De qué me está hablando este poema? Ese es el tema principal. Y yo solo con leer el primer párrafo, ¿no es cierto? Me doy cuenta Con ver la de qué imagen. están hablando. O la imagen, muy bien, Santiago. O sea, me dan distintas pistas ahí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Respondieron? Sí. Sí. Entonces, ahora me pueden decir,
¿Cuál es el tema central? Todos los que quieran decir. La naturaleza. La naturaleza, El bosque de pino. ¿cierto? El bosque. De casi un bosque detrás de mi casa. Que el hablante lírico atrás Ya, tiene un bien. bosque de pinos. Entonces, exacto, Que muy bien. detrás de la casa, Tema central que detrás de del la casa. poema es hay un bosque. O sea, el tema central es el bosque, chiquillos. Muy bien, excelente. Pero si yo les hiciera otra pregunta, quiero que me la respondan así oral, que no escriban nada. ¿Quiénes habitan el bosque de pinos? Porque ya sabemos que está tratando de un bosque. Pájaros. Conejos, ardillas y mariposas. Mariposas. Excelente, bien. Conejos, ardillas y Margarita. mariposas. Un puñado de rosa. Muy bien, chiquillos. Ya, excelente. Hasta Bien. ahí estamos bien. Muy, muy bien. Así que pudieron efectivamente responder todas las preguntitas. Entonces aquí yo voy a poner el bosque. Porque ahí ya sabemos que es el bosque y aquí voy a poner las gaviotas. Que ya ustedes mismos lo respondieron y coma, etcétera. Porque habían otras cosas más que podían entrar a la casa. ¿No es cierto? Ya, hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene alguna duda de los que no he escuchado ningún comentario del resto? ¿No? Bien, bien. ¿No? ¿Estamos? Entonces, continuamos. El cierre de esa clase, de los 5 poemas, porque el poema 6, que es Canción de Pescadores, esa actividad va a quedar de tarea, que la van a tener un plazo, ¿ya? Y aquí la vamos a responder así. Yo les voy a preguntar y lo que van a colocar es solo la alternativa, como siempre le he dicho. Por ejemplo, a lo mejor es la E, pone la alternativa B y lo que dice, ¿ya? Primera dice, lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje de la clase. Anota la alternativa correcta en tu cuaderno. No me digan todavía cuál es la alternativa, yo les voy a leer y ustedes responden en su cuaderno, ¿ya? 1. El poema Canción de risa y llanto. ¿Cuál es el estado en que se encuentra el hablante? Que esa fue el primer poema, Canción de risa y llanto. ¿Cuál es el estado en que se encuentra el hablante? A, de contemplación frente a la naturaleza, de reflexión por las emociones que despierta la naturaleza, de exaltación por todo lo que la naturaleza le presenta, de calma frente a los paisajes que está observando. ¿Cuál será, chiquillo? Piensen ustedes y escriben en su cuaderno la alternativa correcta. Ya. Dígame. ¿Cuál es la tarea que no tenemos que hacer aquí online? De ahí yo se las voy a explicar, pues. Terminemos acá y vamos a pasar de ahí a eso, Leonardo, ¿ya? Ya. Que está dentro de esta misma guía. Entonces, en el poema Canción de risa y llanto, que fue el poema número 1, ¿cuál es el estado en que se encuentra el hablante? El estado de él, ¿no es cierto? Voy a permitir aquí la entrada, chiquillo, de la Emilia. ¿Cuál es el estado? La C. Cada uno responde. Piensen. A. Voy a volver a repetírsela, ¿ya? De contemplación frente a la naturaleza, de reflexión por las emociones que le despierta la naturaleza, de exaltación por todo lo que la naturaleza le representa, de calma frente a los paisajes que está observando. Recuerde que él reía y lloraba. ¿Podemos decir entonces que de calma? Porque si estuviera calmado estaría llorando. Piensen, puede ser la D. Vamos descartando, miren. Puede ser la D, porque además habla de risa y de llanto. Hay cosas que le provocan risa y hay cosas que le provocan llanto de la naturaleza. Entonces, ¿puede ser de calma frente a los paisajes que está observando o no? Porque si fuera calma estaría llorando. No, ¿no es cierto? Ya, ahí vamos descartando. De contemplación, porque cuando yo contemplo, contemplar es mirar, ¿no es cierto? Observar la naturaleza. ¿Me puede provocar risa y llanto cuando yo estoy contemplando algo? Sí. Ya puede ser.
También puede ser, ¿no es cierto? Pero vamos a ir descartando, ¿no es cierto? Yo le estoy indicando, ustedes después me dicen cuál es la correcta. De reflexión, cuando yo reflexiono en relación a algo, ¿no es cierto? Eso es reflexión. Entonces, cuando yo estoy reflexionando en relación a la naturaleza, ¿me puede despertar algunas emociones? Y C, de exaltación, porque exaltación es cuando uno está así como, no sé, pienso yo, eh, lo que me puede provocar la naturaleza, por todo lo que la naturaleza le presenta, de exaltación. ¿Qué es exaltación, chiquillo? No sé cómo explicarlo. No saben cómo, pero ¿saben lo que es exaltación? ¿Como Sí. sorprendido? Ya puede ser. Piensen, piensen. ¿Cuál podrá ser? ¿Ya? Vamos a avanzar a la 2. De ahí les voy a preguntar. 2. ¿Quién es el hablante? Chiquillo, estado de ánimo. Y aquí está fácil, porque además logramos identificar la emoción que transmitía el poema, ¿no es cierto? ¿Quién es el hablante? Acuérdense que el género lírico tiene hablante lírico, no narrador, hablante lírico, ¿ya? ¿Quién es el hablante de estados de ánimo? ¿Un anciano? ¿Un niño? ¿Un joven o un adulto? Según lo que leímos. Y eso se tiene que deducir porque ahí en el poema no está escrito explícitamente quién es el hablante, sino que al leer yo voy a deducir quién es el hablante. Yo ya lo sé, yo ya lo Sí, deduje. está la foto del escritor ahí. Sí, pero ese es el escritor. Y recuerda que el escritor no es lo mismo que hablante lírico. ¿Verdad? Ah, ¿ven? Ahí tienen que tener cuidado, porque hablante lírico y escritor no es lo mismo. El escritor es el quien escribe el poema y el hablante es el personaje que él inventa para que nos diga y nos comente lo que está pasando en el poema. Y se llama hablante lírico. ¿Ya? Sí. Vamos a la 3. Voy a avanzar a la 3. De ahí yo les voy a preguntar qué respondieron. 3. En los poemas leídos, ¿no es cierto? Nosotros leímos todos los poemas y dijimos que en todos los poemas nosotros podíamos decir que se centra en la naturaleza, ¿ya? ¿Cuál es el rol de la naturaleza? Miren, es lo que motiva al hablante a expresarse, es la voz que expresa su mundo interno en los versos, es el objeto por el cual expresa sus propias emociones o es la emoción que despierta en su interior. ¿Cuál es el rol de la naturaleza aquí, de los poemas leídos? ¿Es lo que motiva al hablante a expresarse? ¿Es la voz que expresa su mundo interno en los versos? ¿Es el objeto por el cual expresa sus propias emociones? ¿O es la emoción que despierta en su interior? ¿Cuál será, chiquillos, ahí? La emoción que despierta en su interior. Puede ser. Revisen bien, denle una vuelta más. La sé. ¿Ya? ¿Revisamos para avanzar a la primera? Sí. Ya, revisamos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta en la 1? ¿Cuál es el La- estado en que se La encuentra A. el hablante? Ya, ¿quién dice la A? Yo, de Santiago De Santiago. Piñones. De contemplación frente a la naturaleza, ya. ¿Quién dice que es otra? Yo la ve. B, Maxi Rivero. Maxi, de Yo reflexión también por la las ve. sí, te escucho, de reflexión por las emociones que despierta la naturaleza. Ya, ¿y quién dice otra? La C. La C, de exaltación por, Sí. por todo lo que la naturaleza presenta. La A. Nosotros La dijimos D. que la D no era, ¿no es cierto? Dijimos que la D ya no, porque no es calma frente a lo que está pasando, o frente a los paisajes que está observando, porque no está calmado. Está riendo, está llorando,
¿ya? Puede ser una de estas tres. ¿Cuál creen ustedes que sería realmente? La B. B. La- La B. ¿Están seguros? La C. La La B. ¿Cuál es? ¿Están seguros? Ya, yo se las voy a decir. Hay algunos que sí la achuntaron, otros no. Estoy seguro que ¿Quién dice que está seguro que es la A? la C. Yo. El Santiago. ¿Sí? Piensen, una vuelta más. Está entre esas tres, A, B o C, porque la de ella dijimos que no. Porque si estuviera calmado, B. no estaría ni llorando ni riendo. Tía, yo confío que la B. La B porque la misma respuesta dice que por las emociones. Dale, A. Puede ser. Por descarte está sacando la Isidora, ¿no es cierto? Sí, la Isidora. Yo digo que la C porque él está feliz y también a la vez Llora. llorando, así que por esa exaltación. También puede ser. Tía, ¿Cómo dime, vamos ahí? estoy un poco nervioso. Ya pues, piensen. ¿Cuál sería entonces? Dan muy buenas opiniones. Por ejemplo, la Isidora dijo de reflexión, porque además dice por las emociones que despierta la naturaleza, por las emociones que le está despertando la naturaleza. La Anita dice de exaltación, que también puede ser porque dice que hay veces que ríe, hay veces que llora. ¿Cuál sería? Yo les voy a descartar otra más. Está entre la B y la C. No. No, Santiago. No. La B. Digo que es la C. ¿Sí? Yo creo que es la B. Ya, es la B porque con es como estar medio tranquilo y ahí no estaba tranquilo. No, exaltación efectivamente es cuando, a ver, ¿cómo se los podría decir que es exaltación? Como para que logren entender. Cuando Pero Es como grandeza o honor o gran valor. ya puede ser, sí. Algunos saben que eso no se sabe expresar. Sí, y cuesta decir qué es exaltación, ¿no es cierto? Ya, ¿cuál es la correcta entonces? Yo les voy a decir cuál es la correcta, pues chiquillos. No es ninguna de esas, no está la respuesta aquí. Mentira, si está entre la B y la C. ¿Cuál sería la respuesta correcta? pucha. Ja, 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 ja. Miren. ¿Quién gritó ahí? Sí. A, B. ¡No, tía, primero! Que despierta la naturaleza, porque le está despertando alguna emoción. ¿Y qué emoción les despierta la naturaleza? El llanto No. y la risa. ¿Ya? ¿Cierta? Eso es, ¿ya? Porque cuando nosotros reflexionamos en relación a ciertas cosas, me despiertan emociones a mí y la naturaleza le está desportando efectivamente ciertas emociones, la risa y el llanto. Ya, excelente, ya, bien. Ya modifiquen ahí el resto, ya. Entonces, aquí, a ver si la achuntan acá. ¿Quién es el hablante de estado de ánimo? En realidad ni siquiera pueden achuntarle porque sale ahí y yo puedo identificar quién es. Si es un anciano, un niño, un joven, un adulto. Ya, yo le iba a preguntarle más. Un adulto. Yo digo que Yo la digo que es un niño. Ya, La yo les B. voy a descartar uno, el niño. Al niño se lo descarto. Pucha. ¿Quién yo había puesto estoy un entre niño? la A y la D. No, había puesto niño. Oh, es Santiago. La Ya. D, un adulto. La C. Miren, denle una vuelta más y se van a dar cuenta de quién es el hablante en el estado de ánimo. Me voy por la A. Un adulto. Pónganme atención acá, se los voy a leer. Unas veces me siento como pobre colina y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado
y en otras como un cielo azul pero lejano. A veces, uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas. Pero hoy me siento apenas como laguna insomne, con un embarcadero ya sin embarcaciones, una laguna verde inmóvil y paciente, conforme con sus algas, sus musgos y sus peces, sereno en mi confianza, confiando en que una tarde te acerques y te mires al mirarme. Un adulto. Ujú. Un joven, La, joven. la, Ya sé, anciano. un La, tía. La. Yo digo que la. Dice un igual sí, la joven. tiene caleta de experiencia. Ya sé, un joven. Por Dios. Ahí está marcada. ¿Cuál sería entonces? La A. La A, un anciano Sí, por lo chiquillo. menos le tendré una. Excelente, es un anciano porque el mismo poema me está diciendo cómo ya se está sintiendo él, solito, desganado, ¿no es cierto?, melancólico, recordando ciertas cosas, un embarcadero que es donde llegan los barcos sin barco. Yo entendí por la. Yo lo entendí por las del árbol con las últimas hojas. Exacto, muy bien, Anita, excelente. Ya, entonces, la 2 sería un anciano y 3. No, por la imagen. No, pues si a veces no lo tenemos que llevar por la imagen, ¿sí? Ya, 3. En los poemas leídos, ¿cuál sería entonces el rol de la naturaleza aquí? Y este es fácil también. Es la A. Es la C. La, Nunca la junté. La, Y a la Correcto, es la A, chiquillo. Es el motivo al hablante, dice, es lo que motiva al hablante a expresarse. El hablante no está expresando de la naturaleza. Y dijimos al principio, yo le dije, ¿cuál es el objetivo o el motivo en el cual se repiten todos los poemas? ¿De qué se habla en todos los poemas? De la naturaleza. Entonces es lo que motiva al hablante a expresarse. Eso es lo que está motivando al hablante a expresar todo lo que él dice de la naturaleza. ¿Ya? Excelente, muy bien. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? Ya, miren. Respondimos todo en esta clase. Lo que nos va a quedar de tarea, escuchen, quiero que me pongan atención acá. La tarea, nosotros nos vamos a centrar en el último poema. ¿Y cuál era el último poema? El que está en la clase, en la página 105. Y que es Canción de Pescadores. Es como triste esa canción. Pescadores, tía. Pescadora, gracias Anita, ¿ya? Entonces, el objetivo de esa clase, en esta clase leerás distintos poemas y comprenderás su lenguaje figurado. Nosotros nos vamos a centrar en el último poema y en realidad en los dos, porque también les dije de el lenguaje figurado, nos vamos a centrar en canciones de pescadores. Pero además, vamos a responder esta primera pregunta que también había quedado de tarea y yo se las agregué acá. ¿Qué es lo más difícil para ti a la hora de leer un poema? ¿Sí? ¿Qué es lo más difícil para ustedes, chiquillos, a la hora de leer un poema? Y que se centra en algo bien especial a veces. Entender el lenguaje figurado. Excelente, entender el lenguaje figurado. Y nosotros en relación al lenguaje figurado conocimos dos figuras literarias. ¿Cuál fue que conocimos? Yo puse la misma. La personificación y la comparación. ¿Se Gracias. acuerdan? Sí, Sí. excelente. ¿Ya? Entonces, tarea que va a quedar. Van a responder la primera pregunta del inicio y quiero que me pongan atención acá. ¿Sí? Aquí en el cuadrito. ¿Quién me puede leer el cuadrito? Yo, la Anita. Yanita. Para recordar el figurado. ¿Ah? Lee nomás, Anita, que es para recordar el lenguaje figurado, que nosotros ya lo vimos hace rato. ¿Qué es lo más difícil para ti a la hora de leer un poema? Ya. Para muchas personas, lo más complejo al leer poemas es comprender el lenguaje figurado que se utiliza en ellos. Recuerda que el lenguaje figurado es aquel que se utiliza con un significado distinto al habitual. El hablante cotidiano
También usamos expresiones con sentido figurado. Excelente, muy bien. Chiquillos, yo les comentaba y hablábamos hace varias clases atrás sobre el lenguaje figurado y conocimos dos figuras literarias del lenguaje figurado. Y dijimos que efectivamente a veces cuando leemos un poema, lo que más nos cuesta entender es el lenguaje que utilizan, porque utilizan este tipo de lenguaje figurado donde utilizan estas dos figuras que nosotros ya conocimos. Personificación y comparación. Esas nosotros ya las sabemos, pero vamos a conocer otras más que hay porque hay muchas más, ¿ya? Pero antes de eso, que eso lo vamos a ver en casi en las últimas clases donde vamos a terminar con el género lírico. Van a investigar esto, miren, porque aquí, en estos dichos, hay lenguaje figurado, ya dice, con la ayuda de un familiar, investiga qué significan los siguientes dichos. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Más vale pájaro en la mano que 100 volando. Cuando el gato no está, los ratones en fiesta. Perro que ladra no muerde, no todo lo que brilla es oro. Y aquí se está utilizando el lenguaje figurado. Y a veces nosotros no nos damos ni cuenta que nosotros mismos utilizamos lenguaje figurado, ¿ya? Y aquí ustedes van a investigar, con la ayuda de algún familiar, o en internet, si es que está, qué significan estos dichos, ¿ya? Entonces, O sea, van ¿a qué se refiere? exacto, ¿a qué se refiere el dicho? O lo que significa que es lo mismo, Anita, ¿ya? Van a responder la primera pregunta, ¿qué es lo más difícil para ti a la hora de leer un poema? Luego van a investigar y van a escribir ahí qué significan estos dichos. Hay algunos que son súper fáciles de darse cuenta qué significan porque a veces los utilizamos o hemos escuchado a nuestro abuelo, a nuestra abuela, a nuestros tíos, a nuestros padres, a veces a nuestros hermanos más grandes, utilizar estos dichos, ¿ya? Y luego de eso van a desarrollar esta pregunta. ¿Cuál es tu poema favorito de los que leíste? ¿Por qué? De los 6 poemas que ustedes leyeron, van a escoger uno. ¿Cuál es el favorito de ustedes? Y tienen que colocar el por qué. O sea, tienen que fundamentar por qué es el favorito de ustedes. ¿Ya? Y el cierre, voy a achicar aquí un poquito, que son las 3 preguntitas que están aquí de alternativa. Y estas 3 preguntitas tienen que ver con el último poema. Y aquí dice, lee el poema Canción de Pescadoras en la página 105 del libro y responde la pregunta 1, 2 y 3. ¿Ya? Solo eso. Para esto, chiquillos, tienen plazo hasta el lunes 13, o sea, una semana. ¿Sí? Una semana completita para mandar la segunda parte. Recuerden que nada se imprime y se escribe en el cuaderno. La primera parte, de la clase ya la hicimos, porque la hicieron aquí, en la clase online. Y la segunda, que es todo esto, que aquí dice, actividades para la casa, la hacen en la casita y la respuesta se sube a través de una foto, como lo hacemos siempre, al IRMI. ¿Ya? Ahí está todo. Y esta guía también está en IRMI. Para los que no pudieron estar hoy día en clase o no alcanzaron a ver todo, va a quedar todo ahí y también voy a subir la clase grabada. ¿Claro hasta ahí? ¿Quién está de cumpleaños el 13 justo? Sí, tía. ¿Claro? ¿Sí? Ya. Voy a dejar de compartir esta pantalla porque esto está, chiquillos, en LIRMI. ¿Sí? Está todo ahí en LIRMI. Obviamente están las preguntas sin la respuesta, las primeras que vimos, porque ya las respondieron ustedes acá. Hasta ahora, ¿alguna duda, consulta, pregunta? ¿No? ¿Estamos todos bien? Sí. Sí. Ya. ¿Ninguna consulta? ¿No? No. Clarito lo que hay que hacer. Sí. Muy bien. Ya. Voy a dejar de grabar porque vamos a revisar la asistencia. Hola, Maxi.